Cuando Paz me llamó y me comentó un poquito el título de la charla, Descubriendo el TDAH, la verdad es que me pareció un título estupendo, porque yo creo que todos, en nuestro afán de ser unos buenos padres, de ser unos buenos docentes, de ser unos buenos médicos o psicólogos, siempre estamos interesados en descubrir un poco más de las cosas y mucho más en descubrir un poco más del TDAH. De manera que esas ganas de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo, de seguir mejorando nuestro conocimiento, al fin y al cabo van a repercutir siempre de forma muy positiva en nuestros hijos, en nuestros alumnos y en nuestros pacientes, ¿no? El caso es que desde esa primera publicación o desde ese primer descubridor del TDAH, allá por 1902, pues lógicamente lo que hemos ido descubriendo y lo que la ciencia ha ido aportando ha sido tremendo, ¿no? Es curioso que precisamente la primera persona que observó una conducta TDAH en los niños fue precisamente un pediatra inglés, George Steele, que observó un grupo de 43 niños, que luego publicó, en los que veía que eran niños con una conducta peculiar. Peculiar porque eran niños muy movidos, a veces incluso impulsivos, con testones desafiantes, niños que no tenían nada de miedo al riesgo y al peligro, y todos tenían algo en común, todos habían sufrido un traumatismo craneal grave. De hecho, en los inicios del TDAH, el nombre era precisamente ese, síndrome de lesión cerebral, haciendo referencia a ese antecedente. Poco a poco, a medida que se fue conociendo mucho más la entidad, se fue profundizando en ella, pues lógicamente llegamos ya hasta el 94, en la que ya se define en el DSM-4, ya incluso en el DSM-2, como trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hemos de saber que el TDAH es una patología que está presente en todos los países del mundo, no es solo un problema de los países industrializados. El TDAH está presente en los 5 continentes, múltiples estudios y estudios sistémicos, metaanálisis, así lo demuestran, y con una incidencia aproximadamente entre un 5 y un 10% de la población escolar. Varía un poquito de unos países a otros, y si sabemos es que es la patología relacionada con el desarrollo más frecuente de la infancia. En Galicia, en el 2014, promulgado por la Xunta, se llevó a cabo un estudio sobre el TDAH en nuestros estudiantes, en los estudiantes gallegos, y se llegó a la conclusión de que la incidencia de esta patología entre nuestros niños estudiantes en edad escolar anda en torno al 6-7%. Se llegó a un consenso, a un protocolo de consenso entre la Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria y la Dirección Xeral de Educación, y ya se reconoce la existencia del alumno TDAH como un alumno con necesidades específicas en su apoyo educativo. De hecho, y a expensas del Real Decreto 229 del 2011, ya se regula la atención a la diversidad en los alumnos de los centros docentes de nuestra comunidad autónoma. De manera que, gracias precisamente a todo esto, nuestros centros educativos deberán ofrecer una respuesta que compense las diferencias individuales de todos los alumnos y alumnas. Pero realmente, cuando hablamos de TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sabemos realmente qué es la inatención, qué es la hiperactividad o qué es la impulsividad? ¿Lo sabemos realmente? Porque todos tenemos más o menos claro que es una dificultad para mantenernos atentos durante un tiempo, tanto a nivel académico como social y también como familiar. Pero a veces lo que no nos damos cuenta es que también es esa dificultad para saber por dónde empezar, para priorizar tareas y, sobre todo, lo más importante, para persistir hasta conseguir finalizarlas. También es ese evitar hacer algo cuando sabemos de antemano que nos va a suponer un esfuerzo importante, y también la desorganización. ¿Y qué es la hiperactividad? Pues el exceso de movimiento. Tienes el micrófono para grabar la charla, pero no pusimos... Vale. ¿Ahora me oís mejor? Uf, yo me oigo, uf. Bueno, la hiperactividad, como os decía, es el exceso de movimiento en situaciones en las que realmente es inadecuado hacerlo. Es ese hablar en exceso, es ese hacer demasiado ruido en aquellas actividades que de entrada deberíamos hacerlas tranquilamente. La hiperactividad también es esa sensación interna de inquietud que los niños pequeños no son capaces de expresar, pero que los niños mayores ya nos cuentan, esa sensación, esa necesidad de movimiento, ese no poder estar quieto aún a pesar de intentarlo.
Y la hiperactividad también es ese empezar muchas cosas y no terminar ninguna. ¿Y qué es la impulsividad? Pues la impulsividad es la impaciencia. Es la impaciencia, la dificultad para aplazar nuestras respuestas, la dificultad para esperar el turno. Muchas veces, casi todos hemos visto alguna vez en un supermercado, no niños, sino adultos, en una cola, en la caja, y vemos a lo mejor un adulto que está con la barra de pan, que no para, que da vueltas, y al final coge, deja la barra de pan y se va sin ella. Es esa dificultad para esperar el turno. Y es ese también interrumpir con frecuencia las conversaciones de los demás. De tal manera que, en realidad, la hiperactividad, la impulsividad, el defecto atencional son sin duda los síntomas nucleares del TDAH. El TDAH consiste en ese nivel de impulsividad, de hiperactividad, de defecto atencional superior a lo esperado para el nivel del desarrollo del niño. Pero no solo eso, es decir, necesitamos que estos tres síntomas nucleares se presenten con una intensidad lo suficientemente importante como para generar un problema en el niño, para generar un trastorno, la T del TDAH. Y un trastorno no solo en uno de sus ámbitos, al menos en dos de los tres ámbitos en los que un niño desarrolla su vida, que es su familia, que es su colegio y que son sus amigos. Y no solo eso, sino que además este patrón de conducta ha de ser persistente, ha de mantenerse un mínimo de 6 meses para poder hablar de TDAH. Y además, no solo eso, sino que esta clínica tiene que haber aparecido antes de los 12 años. Y que no podamos explicarla por otro tipo de sintomatología. Con lo cual, el diagnóstico del TDAH, que es clínico, no es fácil muchas veces, no es tan sencillo. Todos los niños que se mueven son TDAH, ni muchísimo menos. Incluso a veces el diagnóstico es difícil, porque no se presenta de la misma manera en todos los niños. A veces nos pasa, y muchos docentes lo ven. Tengo 2 niños en clase que son absolutamente diferentes y el caso es que los 2 dicen tener TDAH y a los 2 los tratan de la misma manera. ¿Cómo puede ser esto realmente? Esto es así porque estos síntomas nucleares no se presentan siempre igual. Si bien es cierto que la forma más frecuente de presentación es la forma combinada, entre el 50 y el 75% de los casos, que afecta más a los niños que a las niñas, en la que esos 3 síntomas nucleares se presentan más o menos con la misma intensidad, hay otras formas menos frecuentes, pero también importantes, como es, por ejemplo, el TDAH de presentación predominantemente con falta de atención, que afecta entre un 20-30% de los casos y es más frecuente en las niñas. Nosotros estamos siempre muy detrás de este tipo de TDAH, porque son niños, niñas más frecuentemente, que pasan desapercibidas, no molestan en clase, no interrumpen la clase de los profesores, no interrumpen a sus compañeros, no son contestonas, no son desafiantes, pero están en clase, no molestan, no atienden. En definitiva, son niñas que van a tener un rendimiento escolar muy por debajo de sus posibilidades. Por tanto, esto es también un subgrupo pequeño, pero a tener en cuenta y el que no se nos debe escapar. Luego tendremos un grupo todavía más infrecuente, que es el del TDAH de presentación predominantemente hiperactiva e impulsiva. Pero a veces nos preguntamos, ¿no? Vale, los niños pueden ser impulsivos, inatentos, hiperactivos, pero ¿realmente son así porque quieren serlo? ¿Porque no han sabido educarlos bien? ¿Son así porque son vagos? ¿Porque quieren llamar la atención? Esto no es así. Es decir, el TDAH es un trastorno neurobiológico que tiene una base orgánica, que está condicionado por factores genéticos y que va a estar modificado por factores ambientales. Yo creo que todos tenemos claro que nuestro cerebro realmente es el que decide nuestra vida, es el que coordina todas nuestras acciones. Y a veces nos podemos preguntar cómo hacen nuestras neuronas para transmitir la información, para todo esto que pensamos llegue a nuestro cuerpo, ¿cómo hacemos para controlar nuestras decisiones? Pues nuestras neuronas, para transmitir la información, utilizan un impulso nervioso y lo hacen a expensas de unas sustancias químicas, de tal manera que una primera neurona libera unas sustancias químicas al espacio interneuronal, que le llamamos sinapsis, va a pasar a la siguiente neurona y así transmitimos la información, a expensas de unas sustancias químicas que llamamos neurotransmisores. Hay diferentes tipos de neurotransmisores. Pues bien, en el TDAH hay 2 que tienen un protagonismo fundamental, que son la dopamina y la noradrenalina. Están fuertemente implicadas en el control de las emociones, en el control de los impulsos,
en las funciones ejecutivas, en el control del movimiento, en el control de las emociones de forma muy importante. De manera que cuando estamos hablando de esa base neurobiológica que tiene el TDAH, lo que estamos refiriéndonos realmente es a una alteración en el funcionamiento de determinados neurotransmisores, fundamentalmente la dopamina y la noradrenalina, como os decía. De tal manera que lo que realmente se altera en el TDAH, más que la forma, es la función. Sí que es verdad también que diferentes estudios, diferentes investigadores han llegado a la conclusión que en algunos grupos de niños TDAH se ha observado una cierta disminución del grosor de la corteza cerebral e incluso una cierta disminución en algunos grupos del volumen cerebral total. Pero lo que realmente se altera en el TDAH, más allá de la forma, es realmente la función. Y la función, sobre todo en determinadas zonas del cerebro, especialmente en la parte del cerebro que tenemos detrás de la frente, que llamamos lóbulo frontal. También se afecta a veces la parte más posterior, que es el cerebelo, y también algunas zonas centrales, como pueden ser los núcleos de la base, el putamen, el pálido, la zona pericuerpo calloso, el sistema límbico. Le damos a veces, en el caso del TDAH, mucho valor a la afectación de la zona prefrontal. ¿Y por qué? Pues porque ahí se van a ubicar las funciones ejecutivas, tan fuertemente afectadas en los niños con TDAH. Estas funciones ejecutivas son la planificación, es decir, la capacidad de secuenciar una serie de pasos hasta conseguir resolver un problema, la flexibilidad, es decir, la capacidad de pensar distintas posibles soluciones al mismo problema, la rectificación, el ser capaces de darnos cuenta que por aquel camino que nosotros hemos elegido solucionar el problema no vamos bien y tener la capacidad de buscar ese otro camino alternativo que habíamos pensado. La memoria de trabajo. La memoria de trabajo está fuertemente afectada en los niños con TDAH y consiste en mantener activa al mismo tiempo una cierta cantidad de información que permita o que les permita resolver problemas. Y también la inhibición es otra de las funciones ejecutivas, que es la capacidad para evitar una determinada actuación que apetece hacer, pero que no es correcta en un determinado momento. Decíamos que el TDAH es un trastorno neurobiológico con una base orgánica determinado genéticamente. Sin duda, la genética tiene un papel protagonista en el trastorno del TDAH. Como decía al principio, la incidencia del TDAH en la población estudiantil en general, media, anda en torno al 5, 6, 7%. Pues bien, si nosotros eligiésemos a un grupo de niños de los que supiésemos que al menos un familiar tiene TDAH, la probabilidad de tener TDAH de este niño ya no sería un 5 o un 6%, subiríamos al 20%. Y si lo que cogemos son niños que sabemos que al menos uno de sus padres tiene TDAH, su probabilidad llegaría hasta el 60%. Es decir, la genética tiene sin duda un papel muy importante. Incluso algunos estudios llegaron a comparar el porcentaje de TDAH en padres biológicos y en padres adoptivos de niños adoptados con TDAH. Y vieron que este porcentaje era claramente superior en los padres biológicos y en los padres adoptivos. La genética, sin duda, tiene un papel importante. Lo que sucede es que no solo es un gen el responsable o el que soporta la base de esta patología. Sería muy sencillo en su diagnóstico. Si fuera un gen nada más, estudiaríamos ese gen y el diagnóstico sería sin duda indiscutible. Pero no es un gen, son varios los genes implicados. Por eso decimos que el TDAH tiene un carácter poligénico. Lo que sí sabemos es que todos esos genes van a estar relacionados de una u otra manera con esos neurotransmisores de los que hablábamos al principio, con la dopamina y con la noradrenalina. Decíamos también que si bien el TDAH tiene una base genética, es un trastorno orgánico, puede estar de alguna manera influenciado por una serie de factores ambientales. Es decir, pueden existir ciertos factores externos que actúen precipitando o actuando como desencadenante, como gatillo de la sintomatología TDAH en un niño predispuesto genéticamente para eso. Y entre esos factores, que además estos factores nos van a poder identificar grupos de riesgo, estaría la prematuridad, el sufrimiento fetal, el bajo peso al nacimiento, el consumo de tóxicos durante el embarazo y los traumatismos cráneoencefálicos, e incluso las infecciones cerebrales graves.
Otra cosa que también es interesante, que hemos de tener en cuenta, es que el TDAH no es una patología exclusivamente de la infancia. El TDAH es un trastorno de conducta persistente y que va a estar presente en el individuo, pero no solo en su etapa escolar o en su etapa infantil, sino a lo largo de su vida. De manera que tal vez su presentación vaya variando a lo largo de la vida del individuo. Cuando el niño es más pequeñito, en etapa preescolar, lo que más nos llama la atención son las alteraciones de conducta, ese exceso de movimiento constante, ese no parar, esa impulsividad, pero a medida que se va haciendo mayor aparecen otros problemas. En la etapa escolar a esa alteración de conducta se le suman a veces problemas de rendimiento escolar, problemas de relación con los niños de su edad, porque en ocasiones pasa de ser el niño con el que todo el mundo quiere estar, el niño gracioso, simpático, con un montón de salidas, a lo mejor ya en tercero, cuarto de primaria, el niño que me interrumpe la clase, que no me deja estar atento, y eso acaba, en definitiva, generando problemas de autoestima. Cuando ya estamos en la etapa adolescente, se le pueden sumar problemas legales, de agresividad, de consumo de sustancias. En el adulto joven, problemas académicos más importantes, laborales. En el adulto, pues muchas veces dificultades de relación social, dificultades de pareja. Es decir, que el TDAH no identificado, TDAH no tratado, lógicamente va a repercutir de forma negativa a lo largo de la vida del individuo, del niño, del adolescente y también del adulto. Entonces, ¿cómo hacemos para diagnosticar el TDAH? O la pregunta de otra manera, ¿qué pruebas tengo yo que hacer para poder saber si mi hijo es o no un TDAH? Bueno, pues lo que tenemos que decir es que el TDAH se diagnostica de forma clínica, es decir, los criterios para establecer el diagnóstico de TDAH son criterios clínicos, incluidos en manuales de diagnóstico utilizados por todos los facultativos, de forma generalizada, como son el CIE-10, que ahora se emplea tal vez un poco menos, que es el Sistema de Clasificación Internacional de las Enfermedades Mentales, y el DSM-5, del que seguramente nos oís hablar con frecuencia, que es el que más habitualmente utilizamos, que es la edición quinta del Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, de tal manera que los síntomas nucleares del TDAH van a estar recogidos en estos manuales de diagnóstico, que a su vez han sido vertidos a las guías de práctica clínica del Sistema Nacional de Salud y publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, que es el que todos los facultativos debemos utilizar para el diagnóstico del TDAH. Lo que quiero decir con esto es que ese diagnóstico está fundamentado en la clínica, está fundamentado en la recogida de información que nos va a ofrecer tanto el niño como sus padres, como sus profesores, como sus educadores. De forma que de esa información nosotros tenemos que sacar o hemos de ser capaces, para poder establecer el diagnóstico, de identificar los síntomas nucleares y además en intensidad suficiente como para generar un trastorno. Pero el diagnóstico del TDAH no solo es eso, es imprescindible en la consulta, cuando vemos un niño con sospecha del TDAH, hacer una exploración física realmente minuciosa, que nos permita muchas veces hacer un diagnóstico diferencial exhaustivo. Quiero decir, no todo niño que nos parece inatento tiene un TDAH, no todo niño que se mueve excesivamente o es impulsivo tiene un TDAH. A veces podemos ver en la consulta niños que llegan por sospecha del TDAH y tienen otras patologías. Por ejemplo, pues a lo mejor puede venir un niño que nos cuentan los padres que últimamente lo ven un poco más despistado, que a veces les pasa que le están hablando y de repente como que desconecta y luego vuelve otra vez, que en clase también se despista. A lo mejor lo que tiene no es un TDAH, es una epilepsia tipo ausencia, puede ser. Pues en ese caso necesitaríamos pedir una prueba complementaria, tendríamos que pedir un electroencefalograma. A lo mejor lo que vemos es un niño pues cansado, algo pálido, lo auscultamos, tiene una taquicardia, es que a lo mejor lo que tiene es una anemia, no es que sea inatento. Quiero decir con esto que aunque el diagnóstico del TDAH es clínico, hay determinadas circunstancias en las que necesitamos realizar una serie de pruebas complementarias. No porque estas pruebas sean imprescindibles para el diagnóstico del TDAH, sino porque muchas veces son necesarias para poder descartar otras patologías. Otra cosa también interesante es que a veces, incluso entre un 30 y un 50%, según diferentes estudios,
el TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no viene solo. Se acompaña de otros problemas que nosotros llamamos comorbilidades y que van a hacer que la respuesta al tratamiento no sea todo lo positiva que de entrada podríamos esperar. Estas comorbilidades son, por ejemplo, los trastornos del aprendizaje, la dislexia, la discalculia, trastorno del aprendizaje no verbal. Otras veces se acompañan de trastornos del sueño. Los trastornos del sueño son bastante frecuentes en los niños con TDAH, sobre todo el retraso en la fase del sueño, la dificultad para poder conciliar el sueño. Otras veces asocian también trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, es decir, este tipo de sintomatología a veces se superpone, acompaña al TDAH y estas comorbilidades a veces hacen que la respuesta no sea todo lo buena que quisiéramos, sobre todo si no somos capaces de identificarlos. Por eso, en la consulta, no solamente hemos de hacer una entrevista extensa, recabando información del niño, de los padres, de sus educadores. No solo hemos de explorar al niño de forma concienzuda y hacer un diagnóstico diferencial correcto, sino que también debemos de alguna manera de explorar la posibilidad de que asocie alguna comorbilidad. Por eso en la consulta es importante que cuando le hacemos la entrevista a este niño también estemos pendientes de su lenguaje, de su morfosintaxis, de su capacidad para expresarse, de la semántica y de la pragmática. También hemos de estar un poco atentos a cómo hace una lectura en alto. Es importante estar pendientes por si acaso tiene una dislexia. A veces es necesario hacer lectura en alto, lectura de pseudopalabras para poder identificarla. Otras veces es necesario también hacerle que copie un par de líneas o un párrafo y también hacerle que escriba el dictado. Muchas veces vemos grandes diferencias entre la copia y el dictado, grandes dificultades para mantener la atención, faltas de ortografía. Cálculo matemático también puede estar afectado. Muy importante, es necesario siempre hacer en la consulta una copia de la figura de Rey, porque la figura de Rey nos da mucha información sobre su capacidad visoespacial, su capacidad de orden, de organización, su memoria de trabajo, es decir, nos va a dar mucha información. Sin duda, con estos puntos que ponemos aquí, que siempre debemos hacer una consulta, con ellos lo que tratamos de buscar o de identificar es la punta del iceberg de estas posibles comorbilidades. De manera que en ocasiones es necesario hacer un estudio psicopedagógico mucho más profundo y más completo para poder hacer un diagnóstico definitivo de alguna de estas comorbilidades que os he presentado en caso de que nos parezca que pudieran estar presentes. Bueno, ya sabemos cómo diagnosticar el TDAH y ahora, ¿quién diagnostica el TDAH? Si tenemos un niño que sospechamos pudiera tener un TDAH, ¿dónde podemos acudir? ¿Dónde debemos ir? Pues por supuesto a una persona experta o con entrenamiento en experiencia en el diagnóstico del TDAH. Ese facultativo, esa persona, tanto puede venir desde el campo de la medicina, nuestro pediatra de atención primaria, nuestro neuropediatra, un psiquiatra, o también puede venir desde el campo de la psicología, un psicólogo clínico, un neuropsicólogo. Pero lo que sí tenemos que tener todos en cuenta es que el diagnóstico del TDAH es un diagnóstico en el que todos tenemos que estar implicados. Todos tenemos que participar en el diagnóstico y en el tratamiento. Ha de ser multidisciplinar. Todos debemos aportar nuestro granito de arena, tanto los padres como los educadores, los médicos, los psicólogos, los psicopedagogos. A veces nos pasa que cuando tenemos en casa un niño TDAH, las cosas a veces son difíciles, a veces nos vemos como que estamos ahí en la oscuridad, que no vemos la luz, nos parece un problema enorme, pero sin lugar a dudas este problema, este trastorno de nuestros hijos tiene una salida, tiene una puerta que nos va a permitir salir adelante, encontrar la solución. Lo que tenemos es que intentar encontrar esos pilares sobre los que nos vamos a poder apoyar para encontrar las soluciones necesarias. Y esos pilares van a ser precisamente los dos pilares básicos del tratamiento del TDAH, que es el tratamiento psicoeducativo y el tratamiento farmacológico. Lo ideal es un tratamiento multimodal que asocie tanto el psicoeducativo como el farmacológico. Sabemos por diferentes estudios que los resultados en todos los niños, al menos en todos los niños,
en edad escolar, niños que tengan a partir de los 6 años, los resultados van a ser siempre mucho más positivos si optamos por un tratamiento combinado, por un tratamiento multimodal, que si optamos solo por tratamiento psicoeducativo o solo por tratamiento farmacológico. Sí que es verdad que, al igual que para el diagnóstico, el tratamiento del TDAH está perfectamente establecido y está establecido, como os decía al principio, en la guía de práctica clínica que todos debemos seguir. Aunque, sin duda, el tratamiento combinado multimodal va a ser el que nos va a dar unos mejores resultados, hay determinadas circunstancias en las que podemos empezar solo por el tratamiento psicoterapéutico. Y en función de cómo nos vaya con ese tratamiento psicoterapéutico, podríamos asociar o no tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues cuando hacemos un diagnóstico de TDAH en un niño muy pequeño, en un preescolar, en un niño menor de 6 años. Podemos empezar por ese tratamiento psicopedagógico, psicoeducativo y en función de la evolución asociar o no tratamiento farmacológico. También estaría indicado empezar así en aquellos casos en que no tengamos muy claro que el diagnóstico del TDAH sea real o que esa sintomatología sea tan leve que no nos permita hacer un diagnóstico definitivo. O, por ejemplo, que ocurre a veces, que vemos como en la entrevista lo que nos cuentan los padres y lo que nos cuentan sus educadores no coinciden, entonces no podemos hacer un diagnóstico definitivo, tenemos dudas. Entonces empezaremos por un tratamiento psicoterapéutico, haremos una reevaluación y, si es necesario, asociaremos el tratamiento farmacológico. Y, como decía, también podemos empezar de esta manera cuando el TDAH tiene una clínica de intensidad leve o moderada y no asocia comorbilidades. En cuanto al tratamiento psicopedagógico en el aula, ¿cómo podemos ayudar a nuestros niños? Pues intentando ayudarles con su ubicación en el aula, intentando captar y mantener su atención, mejorar su autoestima, es muy importante, facilitar su organización y facilitar también su rendimiento. En el aula, bueno, pues estupendo que puedan estar en primera fila. A veces no pueden estar en primera fila. Bueno, pues lo importante es que estén en un sitio donde su educador les pueda ver al primer golpe de vista, les tenga fácilmente controlado. Es también importante que allí donde lo ubiquemos no haya adornos que le puedan despistar, y desde luego que no lo ubiquemos pues al lado de la puerta, donde va a estar entrando y saliendo gente, o al lado de la ventana, donde fácilmente se va a poder despistar también. También es bueno supervisarle con frecuencia, y en cuanto al trabajo, le va a ir siempre mejor trabajar en parejas que en grupos grandes. Para captar su atención, pues lo ideal sería ser breve, muy conciso en las consignas, tratar de variar el ritmo de exposición, variar el tono de voz, hacer preguntas mientras hacemos la exposición, para que a ellos les sea más fácil mantenerse atentos. Es muy importante en estos niños mejorar su autoestima. Yo creo que como adultos que somos, casi todos los que estamos aquí, probablemente si estuviéramos en un trabajo donde cada día que vamos, pues esto no lo haces bien, esto no te sale bien, pues esto te ha ido mal, me meto con un compañero, luego el compañero me pega, pues probablemente a lo mejor dejábamos el trabajo, pero claro, es que los niños no pueden dejar el colegio. Entonces, quiero decir con esto que es muy importante estar atentos a su autoestima, porque a veces está por los suelos y eso repercute muy negativamente en ellos. Por eso es bueno reconocer en público sus éxitos. También hemos de regañarle cuando algo lo hace mal, pero tal vez sea mejor hacerlo en privado, de forma tranquila. Es bueno darle responsabilidades para que él se sienta útil. Y además, no solo eso, sino que además, si con esas responsabilidades le permitimos moverse y salir del aula, pues le irá fenomenal. Puede salir a hacer fotocopias o hacer algún recado o entregar exámenes que hicieron los compañeros. Y desde luego es un blanco fácil. Tenemos que estar siempre atentos a actitudes de abuso del resto de sus compañeros. Facilitar su organización también es importante, tienen dificultades para organizarse. Es imprescindible que todo niño con TDAH vaya siempre con su agenda escolar. Y es necesario, al menos al principio, que cuando llegue a casa alguien le revise esa agenda y le ayude a organizarse. Al menos al principio, mientras él no sepa hacerlo. Es bueno anticipar lo que va a hacer al día siguiente, es bueno mantener rutinas.
Es bueno que, por ejemplo, él siga su horario escolar y que a lo mejor sus educadores, si a cualquier día, por ejemplo, pues el martes tengo matemáticas, lengua e inglés, pues la profesora de matemáticas está en el aula, pero la de inglés, que es lo que le tocaría después, no puede venir porque le ha surgido un inconveniente. Esto a ellos no les va bien, es decir, cualquier cambio en las rutinas, lo ideal es que a ellos se les avise con un cierto tiempo para que puedan ubicarse, para que puedan adaptarse más fácilmente. Es bueno hacer una planificación de sus tareas, dividirlas en partes más pequeñas, y después es bueno que seamos capaces de enseñarles a monitorizar su trabajo, enseñarles a repartir su trabajo en partes más pequeñas y a ser conscientes del tiempo. Porque muchas veces, incluso cuando llegan a casa, se ponen a hacer los deberes, empiezan con algo, pues con matemáticas, por ejemplo, se pueden pasar 2 horas con matemáticas y no se acuerdan que les quedan otras cosas por hacer. Por tanto, es importante que aprendan a ser conscientes del tiempo. Facilitar su rendimiento escolar. Eso también es importante, fraccionando el trabajo, planteando preguntas concretas. Realmente el objetivo del docente es enseñar al niño, ¿no? Y eso tiene que ser una satisfacción enorme, pero cuando vamos a evaluarlo, lo que realmente deberíamos de evaluar es lo que él sabe. Y a veces lo que ocurre con estos niños es que no son capaces de plasmar lo que saben, y a veces rinden por debajo de lo que realmente saben. Por ejemplo, a lo mejor está en un examen, haciendo un examen con el resto de sus compañeros. A estos niños les cuesta más trabajo, les lleva más tiempo a veces hacer los exámenes, porque a veces tienen que leer un par de veces la pregunta para saber realmente qué es lo que le están preguntando y que no le pase como otras veces que contestaron algo que no les preguntaban, ¿no? Entonces les lleva más tiempo. Lógicamente sus compañeros, que a lo mejor alguno termina antes, pues entrega el examen. El segundo también entrega el examen. Claro, cuando hay unos cuantos que han entregado el examen, hay cierto bullicio, cierto ruido en clase. Eso para un niño TDAH dificulta enormemente contestar a lo mejor las últimas preguntas que le quedan. Así que sería estupendo si pudiese de alguna manera facilitárseles algún sitio pues, más tranquilo para hacer los exámenes. También les va muy bien completar las instrucciones orales con algún tipo de recordatorio visual. Y en casa, el tratamiento psicoeducativo, ¿cómo podríamos ayudarles en casa? Pues es importante que haya unas normas familiares, que sean normas claras, explícitas, establecen el tiempo y las mismas para el padre y para la madre. Es muy importante aumentar la disciplina, es decir, los niños tienen que saber qué es lo que toca hacer en cada momento. La disciplina es buena, es importante que dividamos también sus tareas en pasos menores. Es fundamental utilizar recompensas. Qué bien que has hecho esto, las recompensas no han de ser un premio, te voy a comprar, no, basta que sea una recompensa, pues a lo mejor una caricia, un beso, una alabanza. Son muy buenos los refuerzos positivos, ayudarán a mejorar su autoestima, su confianza en sí mismo. Es importante también, cuando comete errores, pues que se les explique de forma calmada qué errores han cometido, que se trate de buscar alternativas y planteárselas a él para que sea consciente de ese error, no lo repita y sepa cómo ha de corregirlo, ¿no? Desde luego los castigos directos son siempre contraproducentes, es mucho mejor pues retirar los privilegios, ¿no? Es bueno crear rutinas, buenos hábitos de estudio, tener una zona adecuada para estudiar. Un niño TDAH nunca debe estudiar en la cocina o en el cuarto de estar. Tiene que tener su habitación, un sitio tranquilo. Debe colocar su pupitre para estudiar en casa, pues en un sitio que esté, igual que en el cole, que no esté al lado de la puerta, que no esté delante de la ventana. Es decir, hemos de buscar un sitio tranquilo para que él pueda estudiar. Es bueno aumentar el orden en casa y, como decía antes, siempre evitar la confrontación directa, si es necesario tiempo fuera. Mira, ahora no vamos a discutir, esto no es correcto, tú vas a pensar, yo voy a pensar y dentro de un rato volvemos a hablar. Porque como lleguemos a una confrontación directa, ellos van a llevar siempre las de ganar y no van a aprender nada, no vamos a mejorar la situación. Y ahora vamos un poquito ya con lo que sería el tratamiento farmacológico. Como os decía al principio, lo ideal es asociar este tratamiento psicoterapéutico, psicoeducativo, con el tratamiento farmacológico, porque el tratamiento farmacológico sabemos que reduce claramente los síntomas del TDAH, sabemos que mejora el rendimiento escolar, el comportamiento del niño y potencia todas aquellas intervenciones psicopedagógicas y psicoeducativas que estemos haciendo. Sin duda, el retrasar el tratamiento
psicoterapéutico, psicoeducativo, farmacológico, en un niño con un diagnóstico certero de TDAH, lo único que hace es restar oportunidades a su futuro. Y así debemos pensarlo. El tratamiento farmacológico que tenemos disponible ahora mismo en España y que está aprobado específicamente para el tratamiento del TDAH son 3 fármacos, 2 que consideramos psicoestimulantes, el metilfenidato y la lisdesanfetamina, y uno que es no psicoestimulante, que es la atomoxetina. La guanfacina la pongo aquí porque es un fármaco que se espera salga al mercado este año o a principios del año que viene. Hay otros fármacos que también a veces se emplean en el TDAH, pero no están indicados específicamente para el TDAH, que a veces necesitamos utilizar para tratar comorbilidades o disminuir a lo mejor ciertas características del TDAH, como pueden ser pues, agonistas alfa-2 como la clonidina, antidepresivos, neurolépticos, pero el tratamiento indicado para el TDAH, farmacológicamente hablando, son los psicoestimulantes y los no psicoestimulantes como la atomoxetina y en breve la guanfacina. El metilfenidato vemos que hay diferentes tipos, solamente hay un nombre comercial para la lisdesanfetamina, que es el Elvanse, un nombre comercial para la atomoxetina, que es el Stratera, y un futuro, en breve, fármaco que estará disponible que se llamará Intunib, que es la guanfacina. Entonces vamos a empezar un poco por el primero, el metilfenidato. ¿Cómo actúa o qué hace, ¿no? El metilfenidato? Pues como veíamos al principio, el problema fundamental es una alteración en el funcionamiento de ciertos neurotransmisores, dopamina y noradrenalina. De manera que nuestro organismo lo que hace es que esos neurotransmisores los va a liberar desde esa terminal presináptica a la sinapsis para que luego sean eficaces o ejerzan su efecto sobre la terminal postsináptica. Nuestro cuerpo, que es muy listo, lo que hace es que cuando sobra un poco de neurotransmisor en la sinapsis, lo recapta y lo vuelve de nuevo a la terminal presináptica para ahorrar todo, para no perder nada. Pero claro, si nosotros tenemos defecto funcional en esos neurotransmisores y encima el poco que queda ahí nos lo recaptan de nuevo, tendremos una disminución del efecto de ellos. Pues lo que hace precisamente el metilfenidato es que bloquea ese receptor presináptico, permitiendo que aumente la concentración del neurotransmisor en la sinapsis y por lo tanto sea más eficaz. Actúa en las terminales presinápticas tanto de la dopamina como de la noradrenalina. Pero como veíamos hace un momento, el metilfenidato veíamos que tenía muchas flechitas, es decir, veíamos que tenía varias presentaciones y varios nombres comerciales, seguro que muchos os suenan, el Rilantin, el Equasin, el Mediquinet, el Concerta. Si todo esto es metilfenidato y todo actúa de esa misma manera, ¿por qué hay distintos nombres comerciales? ¿Es todo lo mismo con distinto nombre? ¿No es todo lo mismo? Bueno, pues lo cierto es que no son todos iguales. Y ahora vamos a ir viendo un poquito por qué. Este metilfenidato, el principio activo es el mismo en todos ellos, pues tiene fundamentalmente 3 formas de presentación. El que llamamos de liberación inmediata, que es el Rubifen, el Medicebran, seguro que os suena, que de hecho fue el primero disponible en España, desde el 63 tenemos ya el Rubifen, pues son pastillas. Entonces, son pastillas, tienen una ventaja y es que se pueden machacar, se pueden partir, se pueden mezclar con lo que queramos. Por lo tanto, un niño pequeño le podemos machacar, lo puede tomar fácilmente. Y además tiene otra ventaja, que tenemos dosis muy bajitas. Fijaos, la presentación más bajita es de 5 miligramos. Se puede partir a la mitad, podemos dar 2,5 miligramos. Tiene un problema, y es que su efecto no va más allá de 4 horas. Y eso es un problema, porque si queremos que el efecto se mantenga en el niño a lo largo de todo el horario escolar, le obliga a hacer varias tomas al día. Y son ocasiones es complicado, es difícil, se nos olvida, con lo cual, bueno, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Para tratar de solucionar ese problema, nos presentaron una liberación intermedia. Se trataba de cápsulas, ya no son pastillas, son cápsulas, pero son cápsulas que se pueden abrir y cuyo contenido son como unas perlitas de distintos colores, de 2 colores, que también nos permiten que un niño lo pueda tomar con facilidad, porque al no tener que tragar la pastilla, la puede abrir, se puede también mezclar con cualquier cosa y sería fácil de tomar por el niño. Tiene además una ventaja importante, es que su efecto de acción, que empieza a la media hora de tomarlo más o menos, al igual que el de liberación inmediata, que el Rubifen, pero su efecto se mantiene
más horas. Ya nos permite cubrir todo el horario de la mañana. Tiene un efecto que puede durar hasta las 5, las 6 de la tarde, aproximadamente 8 horas. Y tiene ese efecto porque las perlitas que lleva dentro tienen dos colores. Uno son perlitas que se van a absorber en el estómago, a la media hora empiezan a hacer efecto. Las otras llevan una cubierta gastroresistente, de manera que al absorberse en el intestino permiten que el tiempo de acción del metilfenidato sea más prolongado que esas 4 horas que nos aportaba el Rubifem. Y luego ya finalmente tenemos el metilfenidato de liberación prolongada, que se llama Concerta, que seguro que también os suena, pues que tiene ventajas e inconvenientes, como todo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que su presentación es una pastilla que lleva un mecanismo osmótico de liberación retardada, de manera que su contenido se va a ir liberando a lo largo del tracto gastrointestinal, de ahí que su efecto se mantenga hasta 12 horas desde que la hemos tomado. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta pastilla no se puede masticar ni partir, hay que tomarla entera. Eso hará que algunos niños no sean capaces de tomarla. Por tanto, como veis, todos son metilfenidato, pero su presentación es diferente, su tiempo de actuación es diferente y su mecanismo de absorción también es diferente. El metilfenidato tiene contraindicaciones. No se debe emplear en pacientes que tienen glaucoma, ni hipertiroidismo, ni cardiopatías complejas, tampoco en arritmias graves, ni hipertensión arterial severa, tampoco durante el embarazo o con anorexia nerviosa. Los efectos secundarios más comunes, los que vemos más frecuentemente, es la pérdida de apetito fundamentalmente al mediodía. No hay pérdida de apetito al desayuno ni a la cena. No hay al desayuno porque su efecto empieza a la media hora de tomarlo, y no hay a la cena porque habitualmente su efecto desaparece si lo tomamos a las 8, 9 de la mañana, en torno a las 8 de la tarde más o menos. Por tanto, hay que intentar, los niños que toman metilfenidato, para contrarrestar esa pérdida de apetito al mediodía, pues ofrecerles un desayuno más copioso, con más proteína, y unas cenas también que traten de sustituir esa comida que a veces hacen mal. También en ocasiones puede dificultar el conciliar el sueño, aunque también es verdad que los problemas de sueño se asocian muchas veces a pacientes TDAH. Ya antes de empezar el tratamiento tenían dificultades para conciliar el sueño. A veces también pueden aparecer ciertas molestias gastrointestinales, que suelen ser generalmente pasajeras, no suelen ir más allá de los 3-4 días, y ligero aumento de la tensión arterial. Es por esto que todo paciente que esté en tratamiento con metilfenidato necesita un control por su pediatra de peso, de talla y de tensión arterial, precisamente para constatar que no hay efectos secundarios importantes. Otro psicoestimulante es la lisdesanfetamina, que lo tenemos disponible en España desde hace un par de años, en 2014, actúa de la misma manera que el metilfenidato, bloqueando los receptores presinápticos de dopamina y de noradrenalina, por lo que sus efectos secundarios y sus contraindicaciones son las mismas que el metilfenidato. Lo que sucede es que sus niveles en sangre son más estables, suele ir un poco más allá de 12 horas, cubre a veces 13, 14 horas, y el nombre comercial es el Vance. Este fármaco se presenta también a modo de pastilla, realmente es una cápsula. Es una cápsula que si los niños la toman entera, pues fenomenal, pero si no la toman entera también se puede abrir, de manera que podrían tomarla diluida en agua. Tenemos el tercer fármaco, que es la tomoxetina. La tomoxetina es un fármaco que consideramos no estimulante. Inhibe de forma selectiva los receptores presinápticos de noradrenalina, apenas tiene efecto sobre los receptores presinápticos de dopamina. Tiene una ventaja, y es que su efecto es mucho más mantenido en el tiempo, no genera esos cambios bruscos que a veces podemos ver en los niños en tratamiento con metilfenidato. La desventaja, que a veces tarda 2, 3, incluso a veces 6 semanas en poder notar su efecto. Sus contraindicaciones son glaucoma, igual que el metilfenidato, precaución con la hipertensión arterial y con las arritmias, y también estarían contraindicados si el niño está tomando antidepresivos del tipo inhibidores de monoaminoxidasa. Según la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad, la primera opción terapéutica para el tratamiento del TDAH
son los psicoestimulantes. La segunda opción terapéutica sería la tomosetina, el no psicoestimulante, aunque hay determinadas circunstancias en las que lo podríamos utilizar como primera opción terapéutica, sobre todo cuando en los adolescentes existe un abuso activo de sustancias, cuando tenemos tics importantes que afectan realmente a la vida del niño, y a veces también se puede emplear cuando el niño tiene una depresión importante. Emplear como primera opción, quiero decir. Y este es el fármaco que os comentaba, que todavía no tenemos disponible en las farmacias, pero que se espera que en breve, finales de este año, principios del año que viene, lo tengamos nosotros también disponible. Está aprobado para su uso desde el 2009 en Estados Unidos, aprobado en Europa desde el año pasado, tiene una presentación en pastillas, se puede usar solo o asociado a los psicoestimulantes y actúa de forma diferente a ellos. Actúa en las terminales no pre, sino postsinápticas y es un agonista selectivo alfa-2. Por lo tanto, tendremos que tener cuidado si el paciente tiene algún problema cardíaco, alguna afectación renal o hepática, y los efectos secundarios más frecuentes son la hipotensión. Lo que sí me gustaría transmitir es que, si bien el metilfenidato es el TDAH, perdón, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como hemos visto, es un trastorno frecuente que afecta en torno al 6-7% de nuestra población infantil. Es un trastorno que afecta de forma importante a la vida del niño, a la vida de sus familias, a su rendimiento escolar. No debemos olvidar que es un trastorno que, si se diagnostica y se trata de forma correcta, cuanto más precozmente mejor, vamos a conseguir tener un éxito en el control de los síntomas en torno al 80% de los casos. Por lo tanto, es fundamental un diagnóstico y un tratamiento precoz. Sin duda, todos conocemos un montón de famosos TDAH, actores, pensadores, psiquiatras, grandes pensadores, grandes fortunas también, grandes fortunas. En definitiva, personajes famosos que han tenido mucho éxito en su vida, a pesar de tener un TDAH, que han tratado y han diagnosticado correctamente. Y muchas gracias. Seguro que tenéis por ahí alguna pregunta. Yo, con esta otra pastilla que va a salir, al final de todo pones aumento de peso. Ya, no sé si te acuerdas de mí. Bueno, pues María sabes que es muy delgada. Sí. Y digo yo, a lo mejor le vendría bien tomarse, ¿sabes? A ver si por Sí, sí, no, la verdad es que el metilfenidato es un fármaco que en general va muy bien para el tratamiento del TDAH. De hecho, es la primera opción terapéutica según todas las guías de práctica clínica, pero su efecto secundario más frecuente es la pérdida de apetito. Eso es así, ¿no? ¿Y cuántas veces hacemos hincapié? Aumentad el desayuno, darle proteínas al desayuno, intentad con la cena, a veces incluso algún suplemento vitamínico, a ver si con eso conseguimos que coma mejor. Entonces yo ya sé que todos los padres estáis deseando que salga algo igual de bueno y que no le quite el apetito, ¿no? Bueno, con el Intuniv, yo tengo algunos pacientes ya con Intuniv, con fármaco como uso compasivo, porque ahora mismo en España no lo hay. La experiencia que nos transmiten desde Estados Unidos, que lleva ya desde el 2009, es bastante buena, pero también lo que estamos viendo es que muchas veces no lo usan solo, lo usan asociado al metilfenidato, y eso a veces les permite un poco la dosis de metilfenidato para conseguir los mismos beneficios y mejorar un poquito el tema del apetito. Pero bueno, sobre ese fármaco tendremos que ir viendo, porque claro, la experiencia que tenemos con él pues es solamente la que nos viene de fuera. Es un fármaco nuevo que además actúa de forma totalmente distinta al resto de los fármacos de los que veníamos estando acostumbrados. Aunque hay un fármaco que a veces también llegamos a utilizar hace tiempo, que es el catapresan, seguramente que alguno de vuestros hijos lo tomó, que es la clonidina. Ahora usamos mucho la melatonina para tratar el problema del insomnio, pero antes no teníamos a nuestra disposición la melatonina y utilizábamos la clonidina. La clonidina es un agonista alfa-2, igual que el Intuniv. Lo que pasa es que el Intuniv es mucho más selectivo. Entonces, de alguna manera, en España tenemos una cierta experiencia con fármacos agonistas alfa-2,
como es el catapresán, pero no era tan selectivo. Bueno, no sé si me estoy explicando y no me estáis entendiendo. Lo que quiero decir es que es un fármaco que vamos a tener a nuestra disposición, que es una oportunidad más para nuestros niños, que tenemos que tener presente, pero que ya veremos cómo va. Vale. ¿Alguna vez os planteáis, antes de prescribir una medicación, utilizar, probar antes con algún tratamiento no protocolo? Bueno, ese es un tema muy interesante, ¿no? Ha habido muchos estudios en ese sentido, incluso un estudio con ácidos grasos omega 3 y omega 6 que se hizo a nivel de toda la península ibérica, con unos cuantos centros seleccionados para su uso, pues entre esos centros estaba nuestro hospital y de hecho lo utilizamos, ¿no? Y alguno de vosotros a lo mejor incluso participasteis en el estudio. Bueno, lo que se ha visto en estudios serios con un montón de niños, no es la opinión personal de alguien, sino los resultados de estudios serios, es que ciertas restricciones dietéticas, algunos complementos vitamínicos o incluso de ácidos grasos no son útiles para el tratamiento del TDAH. Eso no quita que se puedan utilizar. A ver si me sé explicar. Si yo tengo un niño con TDAH, yo trataré de controlar sus síntomas nucleares con un fármaco que esté aprobado para ello. Pero a veces, si realmente con ese fármaco veo que ha perdido peso, que come menos, a veces le puedo asociar algún complejo vitamínico o algún ácido graso. ¿Para controlar los síntomas del TDAH? No, sino para intentar minimizar a veces los efectos secundarios de esos fármacos. Pero diferentes estudios que han sido realizados, doble ciego, no apoyan el uso de ese tipo de dietas restrictivas para el tratamiento del TDAH. ¿Hasta qué edad se sigue con el tratamiento farmacológico? Qué interesante también. Bueno, realmente los síntomas del TDAH, de controlarlos con el tratamiento. Es decir, nuestro objetivo no es doy este tratamiento y curo el TDAH. Tratamos de controlar los síntomas de TDAH. Sabemos que el TDAH tiene una base orgánica, tiene una base genética, eso no lo podemos cambiar. ¿Qué sucede? Que esos síntomas nucleares, la inatención, la hiperactividad, la impulsividad, a medida que vamos creciendo, vamos encontrando mecanismos que nos permiten aprender a controlarlos. Sobre todo la hiperactividad y la impulsividad. Lo más complicado de controlar es la inatención. Entonces sabemos que aproximadamente el 75% de los niños en edad escolar diagnosticados de TDAH van a necesitar tratamiento en la adolescencia y que entre un 50 y un 60% de los niños diagnosticados en la infancia van a necesitar tratamiento en la edad adulta. No sé si con esto como os decía al principio, el título que propuso Paz desde la asociación me parece estupendo, porque día a día estamos intentando descubrir algo del TDAH. De hecho, yo no sé si habéis oído en la tele hace poquito, que salieron en la tele, yo creo que lo oí incluso en las noticias del mediodía, una técnica conductual que están empleando con adultos en Barcelona para mejorar la atención, con unos ordenadores. Claro, son técnicas conductuales, sobre todo para centrar la atención, que precisamente la están usando con adultos, porque como os decía, es el síntoma nuclear más difícil de controlar. Entonces, probablemente, cuando tú llegas a una edad adulta, es muy probable que hayas adquirido los mecanismos necesarios de control, de impulsividad e hiperactividad, pero no de inatención. Entonces, a lo mejor tratan de hacer ese, ya veremos cuáles son los resultados, ¿no? Pero el objetivo precisamente es para el adulto, que le cuesta controlar su atención, a ver si de esta manera conseguimos reducir esa sintomatología y a lo mejor así reducir el número de adultos que tomen tratamiento. Bueno, es un planteamiento, luego ya se verá hacia dónde va, ¿no? Pero de entrada está como os cuento. ¿Es normal en los niños cambio de bajón cuando cambian de una dosis? Sí, es normal. Incluso a veces le llamamos nosotros efecto rebote, incluso a veces sin bajar de la dosis. Hay veces que ocurre que estás tomando, pues, por ejemplo, un metilfenidato y tienes un efecto rebote a última hora de la tarde.
Esto se puede controlar aumentando o dando a lo mejor un pequeño suplemento de metilfenidato de acción inmediata al mediodía, a veces reduciendo la dosis. Desde luego, lo que sí tenemos que tener claro es que, al igual que cuando empezamos el tratamiento podemos ver los primeros días una serie de cambios, cuando modificamos la dosis, cuando subimos la dosis, es posible que durante una semana, 5 o 6 días, también notemos una serie de cambios que nos llaman la atención porque su cuerpo se está adaptando a la nueva dosis que le estamos aportando. Mira, entonces, ¿a qué edad es aconsejable empezar a tomar fármacos? Vale, bueno, pues teóricamente los fármacos indicados para el tratamiento del TDAH están aprobados a partir de los 6 años de edad. Esa es la teoría. Las recomendaciones científicas es que todo niño diagnosticado de TDAH de menos de 6 años comience con tratamiento psicoeducativo y psicoterapéutico. Eso es así. Pero también es verdad que hay niños que con 3 o 4 años podemos diagnosticar claramente de TDAH y que a veces con ese tratamiento psicoterapéutico, psicoeducativo, no es suficiente y nos vemos a veces obligados a asociar un tratamiento farmacológico. Por lo tanto, por ficha técnica, los fármacos para el TDAH están indicados a partir de los 6 años. Las recomendaciones, sin duda, empezar por tratamiento psicoterapéutico, pero si con eso no controlas la situación, tienes que usar fármacos, ¿no? Siempre con precauciones, como uso compasivo, pero sí. Sí. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, la verdad es que da gusto. ¿La Seguridad Social cubre todos los tratamientos psicoterapéuticos? Bueno, claro, yo de eso tampoco puedo hablar mucho, porque yo realmente no llevo esa parte, ¿no? No llevo esa parte. Yo puedo hablaros tal vez más de todo lo que sería el tratamiento farmacológico. El tratamiento psicoterapéutico es fundamental. Es un tratamiento que lleva mucho tiempo. De alguna manera lo abarca la Seguridad Social en la medida en que puede. Que podría abarcarlo mejor, de alguna otra forma, a lo mejor, bueno, pues es posible, quiero decir. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es muy importante la implicación de todos para solucionar este problema. Y también es cierto que, por un lado, tenemos una serie de páginas web, tenemos asociaciones, como por ejemplo Bule Bule, que a veces son capaces de ayudarnos a suplir, a lo mejor, esas pequeñas lagunas que puede haber. Quiero decir, la Seguridad Social ofrece muchísimas cosas, a veces no puede llegar hasta el final en todas, ¿no? Entonces, por supuesto, ofrece de alguna manera un tratamiento psicoterapéutico, psicoeducativo, pero a veces también tenemos que poner de nuestro lado. Los padres implicarnos mucho, basarnos en las asociaciones como Bule Bule, que tienen a vuestra disposición psicólogos que os pueden ayudar en este tema. Pero esto es un trabajo de hormiguita, un trabajo de día a día. Todo se puede mejorar en la vida, todo. Sí. Bueno, puede ser un estímulo más. Todas estas nuevas terapias, incluso visuales, a veces de cambios de cristales, de colores, bueno, lo cierto es que científicamente no es sustancial. A veces les pueden ayudar a estimularles un poco o ayudarles en la atención, pero en ningún caso pueden suplir un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico. Pueden ayudarnos, pero no pueden suplir, no pueden sustituir. Después tú. La pérdida de peso, pérdida de apetito, ¿les puede influir en el desarrollo a largo plazo? Bueno, no es muy fácil de contestar esa pregunta, porque hay muchos estudios que tratan de ver, de cuantificar la influencia del tratamiento farmacológico en la talla, que supongo que por ahí va tu pregunta. Claro, hay muchos estudios en ese sentido. Hay bastantes que dicen que no influye de forma clara. La tendencia actual es a creer que tiene una cierta influencia sobre la talla final. Pero digo que es difícil porque es muy complicado para cualquier endocrino, cuando vas a su consulta con un niño de 7 años,
que te diga exactamente cuánto va a medir cuando llegue a los 17. Claro, la talla diana, que nosotros esperamos tener, talla del padre, más talla de la madre, partido por 2, más menos 10. Entonces, claro, es muy difícil de saber realmente hasta qué punto el tratamiento va a influir en esa talla final. Lo que los artículos, digamos, los metaanálisis que abarcan mayor cantidad de artículos parecen decir es que tratamientos con dosis altas, en torno a 1,5 o 2 miligramos por kilo día de metilfenidato, prolongados en el tiempo, más allá de 3-4 años, pueden llegar a afectar como máximo entre 1,5 y 2 centímetros a la talla final. Esto es lo que se sabe ahora. Los estudios... ¿Perdón? Bueno, es que aquella señora lleva un montón de rato. Dime. Bueno, yo primero felicitarte por lo que has hecho la charla, porque no te has ido extendiendo nada, has sido algo más importante, lo has hecho cercano, creo que tanto a profesores como a padres, y en general creo que te hemos podido seguir muy bien, y eso a veces no es fácil para un profesional de la medicina. Entonces, en ese sentido te felicito. Por lo que yo conozco de TDAH y lo que me ha tocado de cerca conocer, quería hacer dos comentarios. Uno, con respecto al tema de la ayuda psicológica desde la seguridad social, creo que es un tema que no se está llevando nada bien, porque conozco casos reales de que se ha pedido ayuda psicológica para el niño o niña, no se le ha dado solo la farmacológica desde la psiquiatría, e incluso a mí me parece muy importante y necesario la terapia psicológica para las familias, porque el gasto psicológico a nivel familiar creo que no está reconocido, o no sé lo que nos parece. A ver, es importantísimo, y creo que tú en concreto sabrás o te darás cuenta de cómo puede estar una familia que tiene en su casa pues, un niño con estas circunstancias. La otra parte que quería yo comentar era si tenemos un que vemos que tiene un problema grave, pues vale, lo lógico es llevarlo al pediatra, ¿verdad? Y el pediatra, si le llega a la familia diciendo que es un niño que tiene problemas de atención, de impulsividad, de hiperactividad, ¿a quién lo deriva en primer lugar el pediatra? Bueno, lo primero, yo te doy toda la razón que el tratamiento psicoeducativo, psicopedagógico, es muy importante en este trastorno, y no solo orientado al niño, sino también a las familias, porque sí que es verdad que esto muchas veces genera un desgaste importante, como hoy bien tú dices, en las familias, porque muchas veces son niños pues, que tienen más riesgo de accidentes, que tienen más riesgo de problemas a nivel escolar, y muchas veces lleva eso a las familias incluso a perder más días laborales, más días de trabajo, a tener a veces en casa discusiones entre los padres por los problemas. Quiero decir, indudablemente lo que tú estás comentando creo que es así, y que sin duda es importante tanto el tratamiento a los niños como un apoyo a las familias. Que desde el SERGAS podríamos hacer a lo mejor un apoyo mejor en ese sentido, pues seguramente sí, que podríamos esforzarnos a lo mejor un poco más y hacer un apoyo un poco más profundo en ese sentido. A veces es complicado, ¿no? Supongo, yo eso no lo sé, realmente mi consulta es de neuropediatría, no es ni de psicología ni de psiquiatría, entonces todo lo que sería el apoyo psicológico, psicopedagógico, psicoterapéutico, no depende directamente de mí, pero bueno, sí creo que es un pilar fundamental en el tratamiento del TDAH, y sí creo que probablemente tengamos todavía camino por andar en ese sentido y podamos mejorar, eso es indudable, yo creo que sí. Y después, había otra cosa que me estabas diciendo. ¿A dónde ha de mandarlo? Bueno, en principio, la valoración del TDAH la puede hacer su pediatra. Su pediatra puede valorar el riesgo de que un niño tenga TDAH. Puede hacer una valoración completa, puede hacer una exploración física detallada, un buen diagnóstico diferencial, la búsqueda de comorbilidades, y algo
que es verdad que si ese niño con TDAH no asocia ninguna comorbilidad, el propio pediatra puede tratarlo. Si asocia alguna comorbilidad, yo creo que debe derivarlo. ¿A dónde? Pues como os comentaba, depende un poquito de lo que decida cada pediatra, porque tanto desde el campo de la neuropediatría como desde la psiquiatría es un trastorno que se puede abarcar, con lo cual va a depender un poquito de lo que cada pediatra considere. Hay pediatras que ante la sospecha de TDAH lo derivan directamente a neuropediatría y nosotros hacemos la evaluación completa, otros que deciden ellos tratarlos y ver cómo van y ver la evolución y los derivan solo si hay complicaciones. Depende de cada pediatra, porque la valoración y el tratamiento puede venir tanto desde el campo de la psiquiatría como desde el campo de la neuropediatría. Bien, sobre ese caso, un caso concreto de un alumno que fue con estas circunstancias al pediatra, lo deriva al psicólogo. Un alumno, un niño de quinto curso, porque la familia, el profesorado consideraba que algo pasaba. Le derivan al psicólogo, o psicólogo que fuese. Y lo único, el psicólogo dice que no tiene nada, simplemente tiene baja autoestima. Bueno, y sí. no le dan terapia ni le dan nada. Baja autoestima y nada más. Pasa el curso mal el niño, con dificultades y ya de antes, pero bueno, en quinto se vieron muy claras. Pasamos a sexto y ese niño, por el cual de la familia al pediatra y pide que se lo deriven a un neuropediatra por descartar. Y en ese caso, pues le dicen que tiene un alto riesgo de tener un TDAH, pero que se da un plazo de 6 meses. Yo pregunto, ¿no se puede agilizar eso más en un caso así? Bueno, a lo mejor habría que ver cómo es el caso realmente. A ver, quiero decir... Porque puede haber más casos según la situación Sí. y que se demora mucho a lo mejor. Claro, lo que pasa que, a ver, yo no sé, lógicamente no sé de qué caso estamos hablando, pero sí puedo, en general, sí, sí. Es que a veces lo que pasa no es tanto, tardan 6 meses en darme cita, es que a veces pasa que cuando en la consulta de neuropediatría estás recabando toda la información para poder establecer un diagnóstico definitivo, te encuentras con que la información que tú obtienes de los profesionales, de los educadores, de los colegios y la información que te están dando los padres en ese momento no coincide para nada. Cuando eso ocurre, es posible que el niño tenga realmente un TDAH, pero tú no lo puedes saber con certeza. Si los padres te dicen una cosa y los educadores te dicen otra, no puedes hacer un diagnóstico. Esto no es un diagnóstico al azar. Ah, todo niño que se mueve es TDAH, en absoluto. El TDAH es algo serio. Cuando llegas a establecer un diagnóstico, has de estar seguro de que es un TDAH. Y en esos casos, a veces lo que hace falta es, vamos a dejar un tiempo, vamos a empezar con medidas psicoeducativas, que siempre vienen bien, incluso niños que tengan inatención, impulsividad o hiperactividad, sin intensidad suficiente para hablar de un TDAH, pero que sí de alguna manera son algo inatentos. Ahí también podemos emplear esas medidas psicoeducativas. Pues a lo mejor en esos casos ese plazo de tiempo no es tanto porque ¡ay, tardan mucho en darme cita!, sino porque es un plazo de tiempo buscado para ver si esas medidas psicoeducativas hacen efecto y para, de alguna manera, que los padres empiecen a concienciarse, o los profesores, si son los profesores los que creen que no lo tienen. Es decir, para reevaluar y ver si de alguna manera esas dos informaciones coinciden. Es lo mismo. No sé si... Sí. En el caso, por ejemplo, de que los padres consideren que ven que su hijo es un TDA, o se lo están viendo, o se lo sospechan, Sí. y el educador, pues a veces puede cerrar, decir que este niño no tiene nada, que es un vago, que es un no sé qué. El padre puede pedir cita de pediatra y lo ha de llevar hasta el pediatra, o necesita el informe precisamente. En absoluto, en absoluto. Eso, es decir, todos los padres podemos ir al pediatra de atención primaria por el motivo que consideremos oportuno. Es decir, ¿cuántos hemos ido al pediatra que a lo mejor era una tontería, pero a nosotros nos preocupaba? Uno va al pediatra cuando está preocupado por algo, no hace falta que nadie lo mande al pediatra. Tú quieres el diagnóstico, Sí. solo tienes la parte de los padres, sin embargo del profesorado pues tienes la opción totalmente contraria. Sí. Entonces, ese niño realmente puede ser TDAH, pero lo vas a valorar para tener
Todo niño... Lo puedes evaluar y ver lo que es, aunque el educador piense que no. Sí, claro. Todo niño con sospecha de TDAH tiene que ser valorado en profundidad. Se recoge información, como acabo de decir, pero se hacen otras muchas cosas. Tenemos los SNAPs 4 que aportáis vosotros, los profesores, la entrevista del niño, ver si tiene algún tipo de comorbilidad asociada. Es decir, para nosotros la información es muy importante, pero no es lo único. No es lo único. Tenemos que ver también cuál es la repercusión de ese tipo de conducta en la vida del niño, no solo en el colegio, como decía, en casa, con sus amigos. Son muchos los datos que debemos recoger y toda esa información la debemos de encajar. Pues cualquier padre que sospeche, que crea, no que sepa, que le parezca que a lo mejor puede ser que mi hijo tiene un TDAH, pues ha de acudir a su pediatra de atención primaria y desde ahí derivarlo al hospital si el pediatra lo considera o valorarlo él. ¿Qué le contestas a un educador cuando te dice que el TDAH no existe? Bueno, esto es algo, fíjate, antes de ayer, como venía a la charla y tal, puse en internet, el TDAH no existe, y me salió un señor, ya no me acuerdo el nombre, la verdad es que no me acuerdo el nombre, me salió un señor que había publicado en un periódico, no era de la Comunidad Autónoma de Gallega, el TDAH no existe, es una invención de los médicos, y ponía su nombre. Entonces fui a las bases de datos médicos, ni un solo artículo, ni un solo artículo. No hay más que decir. Quiero decir, el TDAH es un trastorno que tiene detrás un montón de estudios serios, con un montón de publicaciones en revistas serias, revistas científicas. Es decir, bueno, yo creo que cada uno podemos decir lo que nos dé la gana. El tema es la credibilidad que nosotros le damos a la gente que habla sin conocimiento, muchas veces, ¿no? Bueno, yo creo que... Mira, yo creo que la mejor respuesta para un padre es cuando tiene un hijo que tiene problemas en el colegio, que tiene mal rendimiento escolar, que todo el mundo le dice es que tu hijo es un vago, es que lo has educado mal. Yo creo que la mejor contestación es cuando un padre llega y dice es que desde que empecé con todo el tratamiento psicoeducativo y el farmacológico, mi hijo ha cambiado. Saca buenas notas, antes suspendía, era contestón en casa, está más tranquilo, es más ordenado, está feliz, ha empezado a sacar buenas notas, ha mejorado su autoestima. Yo creo que no hay más contestación, ¿no? Luego también hay otra cosa, quiero decir, los fármacos son efectivos en un porcentaje muy alto, pero aunque el tratamiento de primera elección es el metilfenidato, no responden todos a metilfenidato. A veces puede ocurrir que uno empiece con el tratamiento, no hace falta esperar con él mucho tiempo, y veamos que no es eficaz, pues a lo mejor podemos pasar a otro fármaco, o a lo mejor le va mejor a profundizar más en otro tipo de tratamiento. Quiero decir, yo creo que estas personas que dicen que el TDAH no existe, es que y a veces no sabes ni qué... Mire, acabas de decir que un niño se trata y hay ese cambio tan significativo, no es así de fácil, ¿verdad que no? Bueno, todo es poco a poco. Los cambios en general no pasamos de llevar 6 o 7 años con problemas y de repente en un mes se solucionan todos, evidentemente no. Esto es un camino, es una constancia, un continuo, un profundizar, conocer sobre la entidad, un apoyo constante, pero la vida es eso, la vida es esfuerzo. Todos los días, ¿no? Salvo que nos toque la lotería. David, ahí te he levantado yo. Sí. Si no nos va a dar tiempo de vale. ver lotería. Bueno, es que son las 9:20. Son y 20, pues muchísimas gracias, Esther, por esta charla.